Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días y por Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus. Buenos días, Tenenbaum, ¿cómo está? Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, solo hoy, me ha abandonado por unos días. Sí, bueno, pero Tatiana. la veo a Tati en el Telegram, en donde nosotros nos comunicamos y nos escribió buen programa y bueno, veo que nos está escuchando, Tati. Y bueno, eso sí, ¿cómo? Esto es una adicción, los medios son una adicción. Yo pensé que el observador es una adicción, pero bueno, está bien. Yo estoy dispuesto a aceptar que los medios enteros, todos. Y bueno, pero en el enorme botiquín de los medios, ¿no? Sí. Uno de los más adictivos es el Observador Internacional. Ahí está, ahí lo tenemos. Bueno, mira, vamos a empezar primero con las noticias que están ocurriendo ahora y que son interesantes. La primera que acaba de, hace unos minutos, darse los resultados finales de las primeras elecciones primarias, las de Iowa, y hay dos sorpresas. La primera es que Cruz le ganó a Trump. Recordemos que Cruz es ese candidato que es un senador de Texas, que es lo que se llama un outsider, uno de afuera, en el Partido Republicano no lo quieren mucho, evangelista, muy religioso, con unas ideas económicas muy liberales y muy especiales, de hacer un impuesto solamente del 10% y de que en vez de llenar la declaración anual impositiva, que es gigante en los Estados Unidos, todos los americanos lo tienen que hacer, no solamente los autónomos, sino también los empleados públicos, los empleados, y que lleva realmente, hace falta un profesional para poder hacerlo directamente en una postal, escribir cuánto gané, cuánto gasté de los gastos permitidos, y pagar sobre eso el 10%, y con eso se termina la historia. Es un tipo que quiere básicamente cancelar la FIP, dice no hace falta FIP en ese caso, lo único que hace falta es simplemente un código penal muy duro con cualquier evasión fiscal, y con eso terminamos la historia. Un tipo que cree también que lo de ISIS se termina con tropas y bombardeos hasta que se termina ISIS. Hay que ir allá y terminar la historia, y no dejar que los aliados y que este árabe se ponga de acuerdo conmigo y el otro, y nada, ir y terminar la historia. Es un tipo con ideas bastante claras, bastante simples, y ganó. Sacó el 28%, recordemos que no es un balotaje, no, acá el que gana el que saca más votos, y se lleva a todos los delegados, porque el sistema, recordemos, en Estados Unidos, es un sistema indirecto, es decir, se vota, en este caso en las primarias, cada estado tiene una cantidad de delegados a una convención en agosto que es proporcional a su población. En el caso de Iowa es muy poca gente, por lo tanto son pocos delegados, y hay dos formas de computar. Una es el que gana se lleva todos los delegados, como es en este estado. Hay otros estados donde es proporcional, es decir, dependiendo cuántos votos sacaste, te llevas una cantidad de delegados. Acá ganó ganó Cruz. Trump estuvo muy bien, admitió que perdió y que para él haber salido segundo en Iowa es un gran honor, porque él tenía pocas chances en Iowa. La sorpresa segunda en los republicanos fue Rubio, el senador de Florida, que es de padres cubanos, y que es el preferido del establishment de los republicanos, ahora que Bush también está ya fuera de la pelea, básicamente, y sacó 24%. Mucho más lejos de ellos salió Carson y el resto del paquete que por lo menos en Iowa no tuvieron éxito, y vamos a ver, porque dentro de una semana son las primeras primarias de New Hampshire, que es el estado que es bastante importante en cuanto a los resultados. Cuanto al lado de los demócratas... Muki, te hago una consulta. Sí. ¿Y qué es esta formulación para estas elecciones que se deben llamar caucus?
Bien, los caucus no son votaciones, es decir, en casi todas las primarias de Estados Unidos se va a votar con urnas, normal, como se votaría en cualquier elección, como las PASO en la Argentina. Los caucus en Iowa tiene un sistema en el cual se reúnen en distintos colegios de cada estado y la gente vota personalmente, algunos por escrito, otros en forma oral, depende. Y de esos caucus van saliendo los resultados. Es un sistema bastante viejo. Se parece, ¿te acordás cuando describíamos ayer en Suiza que la gente va a votar con la espada? Con la espada. Sí, tiene ese mismo origen, es el origen de lo que se llama la democracia directa, ¿no? En donde la gente vota por cosas determinadas. Y como Iowa es un estado muy chico, con muy poca población, de mucha agricultura y muy diseminada la gente fuera de una ciudad que se llama Des Moines, se escribe Des Moines, que es la capital y la ciudad más importante de Iowa. El resto son pueblitos muy chiquitos y hacer una elección con urnas no tenía sentido y era más fácil que la gente vaya al colegio donde van todos del secundario y vayan a votar. Yo estuve en pueblitos en Estados Unidos y de hecho pasé 2 meses cuando era muy joven, tenía 13 años, pasé 2 meses en un pueblo en Kansas, en un pueblo que era menonita, en Kansas, y la vida y la forma de vivir de allá es muy de pueblito, es decir, todo el mundo se conoce con todo el mundo y la gente es religiosa, muy confiada uno en el otro, no existe la puerta cerrada con llave, no existen los autos cerrados con llave, nadie cierra nada, impensable, ¿no? En el mundo occidental en el que vivimos. Y bueno, y ahora yendo a los demócratas... Perdón, ¿y esta modalidad la van a aplicar también los demócratas? La aplicaron, ya estuvieron, las elecciones fueron de los dos, republicanos y demócratas. O sea, es una modalidad... Es una modalidad estatal. Estatal. No es una modalidad, así es. No es en general, las elecciones primarias están legisladas en todos lados, así que son las mismas para uno que para el otro. ¿Y en otro estado se reproducirá este modelo o es solo de Iowa? No, Iowa y Nevada tienen los dos únicos estados que tienen caucus. Pero lo que tiene de especial el caucus de Iowa es que es el primero. Si no, si estaría ahora en el lugar 14, nadie ni miraría a Iowa. No sé si irían los candidatos, porque hay muy pocos delegados en juego. New Hampshire ya es más importante, pero tampoco no muy grande. La primera gran elección es la que viene el martes de después, que es de South Carolina, que ahí ya es un estado más grande todavía. Lo que pasa es que los grandes estados, que los que decidirían una elección, como California, Texas, Pensilvania, Ohio y New York, son más hacia el final del calendario y ya para entonces hay una tendencia y bueno, vamos a ver, ya hubo hoy 2 deserciones, una demócrata y una republicana, de candidatos que sacaron menos del 1%, que quedaron afuera y que no sé para qué llegaron, la verdad. Pero en los demócratas, que parecía que iba a ganar Hillary Clinton, ganó Hillary Clinton por ínfima diferencia, pero ínfima es 0,1, 0,2%, contra Bernie Sanders, el socialista, el que nadie no daba 2 mangos por él, y hoy se le veía a Hillary festejando una victoria que parecía como, no sé, como que mañana el Real Madrid festeja un empate con Villadálmine, ¿no? O haber ganado 1-0 en el último minuto. Ese tipo de cosas que se nota la debilidad de Hillary Clinton y de la campaña de ella. Pero bueno, vamos a ir viendo todas las semanas, vamos a tener noticias sobre este tema, así que este tema va a volver a la mesa más de una vez. Pero estas son las novedades desde ahí. Y el otro tema es que también está ocurriendo, recuerdan de que cuando yo estaba todavía en Bangkok había habido una ola de frío y había nevado en lugares como Hong Kong, que jamás nieva. Bueno, hubo otra nevada esta vez en el sur de China, pero el problema es que ahora es el Año Nuevo Chino. Carnaval y el Año Nuevo Chino en general son más o menos, van juntos, ¿sí? El Año Nuevo Chino se festeja ahora y de hecho se lo llama The Spring Festival, el Festival de la Primavera. Está muy lejos de estar, especialmente tomando en cuenta lo que pasa en China. China armó un sistema de trenes rápidos del estilo TGV francés, del AVE español, ultra rápidos que andan a 350 kilómetros por hora. Y los hizo en todo China, entre ellos a la ciudad muy importante de Guangzhou, que está pegada a Hong Kong y que es la base industrial de China. Todo el comercio, todas las cosas están en Guangzhou. Y como empieza el Año Nuevo Chino, todo el mundo va a visitar a las familias.
y los trenes, las estaciones de trenes están abarrotadas con gente que van, etcétera. Pero el problema es que nevó y entonces el tren no está preparado para la nieve, para los trenes que salen del sur de China y están varados 100.000 personas en una estación de tren. ¿Oíste, Luis? Pero varados que porque no tiene, por condiciones técnicas. Por condiciones climáticas, claro. Porque el tren no puede pasar porque está tapado con nieve las vías. En algo que no se esperaba en una zona donde no nieva, ¿está claro? No nieva nunca. Claro. No es que, no lo podés culpar a los tipos, ¿cómo no pensaron eso? Y bueno, ¿viste? Pero el problema es que justo ocurrió para el Año Nuevo Chino y hay 100.000 personas en una estación de tren. Vos imaginate Retiro con 100.000 personas. Es que una cosa es tener 100.000 personas de, digamos, entre hermanos latinoamericanos, cordobeses, porteños, salteños, y otra cosa son 100.000 chinos, ¿no? Es cierto, culturalmente yo quiero contar, yo conozco muy bien China y conozco muy bien a la forma de vida china, y parte de esta historia tiene que ver con que son gente con poca paciencia, increíblemente, dice que se decía en una época cuando éramos chicos que tenía paciencia de chino, ¿te acordás? Uh-huh. No, es un mito, porque los chinos no tienen paciencia, son muy impacientes de hecho, y son desordenados y desorganizados. El gobierno los tiene a raya, pero en sí no son gente, los ves en Europa y no son nada organizados y nada silenciosos y andan tirando cosas, y de hecho hay una guía de viaje del gobierno de China que sacó hace 3 años, de por favor que cuando viajen a Europa que no orinen ni defequen en las veredas, que no escupan, cosas muy básicas. Yo no te digo de que los chinos son así ni nada por el estilo, pero estamos hablando de un país de 1.300 millones de habitantes, ¿sí? Sí, hay gente que todavía no es que no pertenece a la cultura occidental, tiene otras formas de cultura occidental. Sí, por supuesto, aparte de la cultura occidental, sí, lo que queremos hablar nosotros es algo, la palabra cultura creo que le queda grande a Occidente, pero sí, digamos las costumbres occidentales, por llamarlas así, el costumbrismo. Pero además la forma de hablarse, etcétera, debe ser un caos en este momento por lo que va saliendo en los diarios y lo que vi en la televisión es caos. Me hace acordar el tema de los refugiados. ¿Cómo? Y es un estado atento porque, por ejemplo, cuando esto sucede, este tipo de cosas, ya enseguida se arma primero una red solidaria para que la gente tenga agua y los servicios básicos. ¿El Estado chino es presente en esta situación? No. A ver, no es un no rotundo, pero es casi un no. No, el individuo no es muy importante en China. Yo no sé cómo explicarte, si no hay una... Es muy difícil entender lo que es vivir en un país de 1.300 millones de habitantes que está bajo un sistema comunista hace 70 años, de los cuales parte de ellos fueron bajo un sistema comunista extremo, que fue la época de Mao, especialmente la revolución cultural, el Wenga, como se dice en chino. Es un país con mucha gente, muy difícil de manejar, en donde las personas, el individuo no vale mucho. Y es un problema en un país, aparte de todos hijos únicos. Recuerdo que es un país que tiene hace 40 años hijos únicos. Y vos sabés que siempre se dice que un hijo único es menos disciplinado que un hijo con hermanos, ¿no? La lógica también tiene, porque los hermanos, si no te tienen en línea. ¿Cómo? Lo sé por carne propia. Yo sé que vos sos hijo único. Yo me quiero imaginar estar en una estación de tren con 100.000 hijos únicos, ¿no? chinos, postcomunistas, ¿no? Todos, en vez de estar pensando cómo tomamos agua, sino cómo tomo agua yo, porque en definitiva va a ser eso, ¿no? No es que es cierto, es muy buena descripción, sí. No, ¿cómo tomo agua yo? En medio de 100.000 tipos que están pensando cómo tomo agua yo. Sí. ¿No? O sea, no existe una solución colectiva. Es increíble, ¿no? Después de haber pasado justamente por una sobredosis de colectivismo, ¿no? Ahora están liberados a su propio destino. Sí.
Pero bueno, se va a solucionar, me imagino, en algún momento se va a seguir, pero pues, porque está claro que hasta hace unas horas eran 20.000 y ahora son 100.000, porque la gente sigue llegando a la estación de tren. Así que no sé qué va a pasar con China, pero bueno, lo vamos a seguir de cerca. Y me parece igual, realmente lo que dijiste, 100.000 hijos únicos, suena mucho peor que 100.000 personas. No, y evoco lo que habrá sido en su momento la plaza Tiananmen, ¿no? Claro, pero ahí lograron un colectivo. Pero en la Plaza Tiananmen sí, estos eran estudiantes que no tenían un horario, el tren no tenía que salir a ningún horario, no tenían que llegar a ningún horario, no había año nuevo. Es muy distinto. Vos, no sé, mira, vos viste la gente como corre el tren o como corre el avión. Lo ves gente, yo que viajo, estoy tanto en el aeropuerto, veo gente corriendo. Y mira, ¿de qué corren? Pierden el avión. Y si pierden el avión hay otro avión. Es decir, no es que digo de que no es nada perder un avión, pero que al fin y al cabo no es proporcional la reacción nuestra con la verdadera urgencia. Uh-huh. Y se crea una urgencia artificial, que es la urgencia del timetable, ¿sí? Que yo conozco gente que le das a ellos un proyecto para trabajar y si no le decís, me lo tenés que entregar pasado mañana a las 8 de la mañana, sí o sí, no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen que tener esa limitación, eso. Les tienen que urgir, tienen que crearse un sistema de urgencias. Y hay urgencias que son artificiales, y en las compañías aéreas es terrible, ¿sí? Perder un avión es básicamente casi como perder un hijo. La gente se pone a llorar. Yo lo he visto. Y es difícil, ¿viste? Yo, por ejemplo, cuando subo el avión, trato de subir último al avión. Me dejo que todo el mundo se lleve y se empuje y se ponga, porque no tiene ningún sentido. Y vamos a volar todos en el mismo avión, vamos a llegar a la misma hora. ¿Qué sentido tiene ir y empujarme con gente para poner no vale la pena. Pero yo soy un viajero con mucho kilometraje y aprendí muchas cosas de eso. Algún día, si querés, vamos a hablar de cómo prepararse para un viaje, o cómo yo me preparo para un viaje. Quizás les sirva a alguno como consejo, como guía, ¿no? ¿Qué te parece? Nos vamos a la primera canción que vamos a escuchar. Sí, decime. Esto ya ha sido útil. Yo recuerdo haber visto un comentario tuyo en Facebook de cómo prepararse para viajar. Isabel de Sebastián te lo agradeció porque estaba en esa vicisitud y la simpleza de tu preparación la colocó. Claro, pero la simpleza, a ver, Luis, la simpleza, son muchos años de acumular experiencias y llegar a conclusiones. La gente no nace sabiendo cómo viajar en un avión. Si algún día te pones a pensar, no es exactamente lo más natural meterse en un tubo de metal con 300 personas que no con 300 personas sentado en una sillita y un señor y manejando y corriendo y subiendo 300 kilómetros a 10.000 metros. Todo eso no, el aparato el animalito llamado hombre, no está preparado para eso exactamente. Y es vía la experiencia y con el tiempo que vas aprendiendo a hacer cosas y que igual te siguen pasando cosas, igual te siguen metiendo la pata, pero sí. Bueno, vamos a la primera canción que tenemos, y vamos a escucharla. Ayer hablamos de Islandia y vamos a escucharla a Björk, la famosa cantante islandesa. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Ne me quitte pas. Bueno, Tenenbaum, una cosa que quería recordar a todo el mundo, ya me lo preguntaron y vuelvo a recordar a la gente, que pueden escuchar este programa y todos los programas anteriores que están en el Facebook de El Observador Internacional, que además en el cual voy subiendo todos los días
por lo menos, al menos 10 noticias nuevas en temas de distintos órdenes internacionales, no solamente temas políticos, sino también de salud, de tecnología y novedades a niveles internacionales. Y bueno, estoy viendo que además me doy cuenta que cada vez hay más gente que va entrando y es bueno para la gente que quiere escuchar los programas anteriores o formular preguntas. También tenemos un canal en YouTube con el mismo nombre, El Observador Internacional. No se confundan, hay un programa que nos usó el nombre del Observador Internacional también en Colombia, no es el nuestro. El nuestro está en YouTube también y se llama El Observador Internacional y pueden entrar a verlo en YouTube o en Facebook. En los dos ahí están todos los programas. También se puede escuchar en la plataforma para podcast que se llama iVox, IVOOX, o como dicen en español en España, es IVOOX. La letra B corta en España se dice V, lo cual me causó durante mucho tiempo mis visitas a España dolores de cabeza en no entender qué querían decir cuando me deletreaban, ¿no? Decían V, decía, ¿cómo V? No, bueno, la B corta y la otra la llaman B alta, ¿vos sabías, Luis? Sí. La B No, a mí larga me complicó porque en justo estaba en España cuando fue la fusión. Yo tenía cuenta en el Banco Bilbao de Vizcaya y pasé a tener el BBVA. O sea, me dieron una sigla así, pero yo era un Banco Bilbao. BBVA. El BBVA, No el sé. BBVA, Sí. que en Argentina sería BBVA. Sí, es es que lo que pasa es que era una U la B corta antes, ¿te Sí, acordás? sí, sí, En latín. sí. Bueno, y el otro tema que tenemos novedoso, que es interesante y que también está ocurriendo hace una hora, se recuerdan de que Inglaterra hace un referéndum para el 2017 o antes, si puede, para ver si se queda en la Unión Europea o se va. Entre las exigencias de Inglaterra que exigió, una de ellas, la más importante, era sobre los beneficios para los inmigrantes. Y explico. En el resto de Europa, cuando un inmigrante llega a un país, en general, tiene que esperar un tiempo hasta que tiene determinados derechos sociales. En algunos más, en otros menos. Eh, pero no es solo para un inmigrante, es también para un local. Es decir, si una persona no aportó una determinada suma de dinero durante un tiempo determinado, no tiene jubilación. En España es así, en Francia es así, incluso en Alemania. En Inglaterra no es así. En Inglaterra los derechos son la jubilación es por edad, no por contribución. Y entonces pasa que mucha gente lo que hace en Europa, que estaba haciendo, polacos, rumanos, búlgaros especialmente, cuando llegaban cerca de la edad de la jubilación, se tomaban un avión, se iban a Inglaterra, se inscribían como ingleses y recibían la jubilación inglesa y después hasta se iban a Inglaterra, se quedaban después en España, hay muchos viviendo en España con una jubilación inglesa y ellos habiendo aportado en Polonia. Esto es uno de los temas que quiere solucionar Cameron y quería que diferenciar entre inmigrantes y locales, es decir, seguir con los mismos derechos de la jubilación aún sin haber aportado, o tener sistema de salud aún sin estar trabajando, pero a cambio de eso los extranjeros que vengan tendrían que esperar hasta 4 años. Europa dijo que no, que eso va en contra de las reglas en la cual un ciudadano europeo es ciudadano europeo con los mismos derechos en cualquier lugar de Europa, y están negociando y hoy Inglaterra propuso una fórmula un poco más liberal, en la cual no lo van a hacer, pero si llega a haber mucha gente y el peso para el presupuesto inglés se pone muy pesado, lo pueden imponer de golpe. Bueno, están en eso y hoy una reunión muy importante. Si llegan a un acuerdo, Cameron va a ir al referéndum, pero va a salir a favor de quedarse en la Unión Europea. Si no llegan a un acuerdo, entonces les dará libertad de voto a todo el mundo y de posición. Y en este momento, la verdad que las encuestas dan a favor de dejar la Unión Europea, lo que creo que para el Reino Unido sería bastante malo económicamente. No es tan simple y volver a ser la Inglaterra sola es un sueño medio raro. Pero bueno, en eso estamos y esas eran las noticias que estaban ocurriendo. Una pregunta Sí. al respecto de esto. ¿Qué es lo que hace que el inglés rechace Europa? Muchas cosas. Primero que Porque esos son... estamos hablando que si vamos a hacer un referéndum y lo que se presupone es que gane la salida, es que el inglés medio no tiene ganas de estar en Europa.
El inglés medio, el inglés medio lo que no quiere es inmigrantes, cantidades de inmigrantes que ellos mantienen y que están en ese problema grave de la inmigración en este momento en Europa. Y lo que tampoco tiene ganas el inglés es que el estado de bienestar, como está visto, el así llamado estado de bienestar, como está visto por Alemania, básicamente, y los demás países que lo siguen de cerca, no es el estado que los ingleses quieren. Los ingleses quieren más competencia entre la gente. Los ingleses creen que la gente tiene que hacer un esfuerzo y además quieren una libertad financiera, económica que hoy los europeos no tienen. Y de hecho, la bolsa de Londres es la bolsa más importante de Europa por lejos. Es decir, uno pensaría que la bolsa de Frankfurt, la de Alemania, que es la más importante, debería ser, básicamente es una bolsa media la de Frankfurt. Las grandes bolsas en el mundo son claramente Wall Street, Tokio y Londres. Y para de contar, ni Shanghai, ni Frankfurt, ni París, seguro que no Madrid o Roma o Milán, digo en este caso. Son grandes poderes financieros y los quieren limitar ahora con legislación europea, y Inglaterra no tiene nada de ganas, quieren seguir siendo los líderes en eso. Además tienen su propia moneda, te recuerdo, los ingleses tienen su propia moneda. Así que... ¿Esto cómo se traduce en la vida cotidiana? ¿Tienen menos empleo, menos acceso a los hospitales públicos? ¿Quién es? El inglés. O sea, el inglés tiene un sistema, tiene el NHS, el National Health Service, que es un sistema, no, en ese sentido igual al resto de Europa, pero peor. Es decir, la verdad es que el NHS no funciona bien. Los ingleses son, como repito, el inglés quisiera tener, el médico de cabecera, era una medicina más cercana a la americana en ese sentido. Médicos caros, pero buenos, y cuando les impusieron el sistema socialista, que lo hizo el Labour, fue un desastre. Es decir, Inglaterra tiene mucha espera para las operaciones, no es un buen sistema médico. Desde el punto de vista público, el mejor sistema médico público es el francés probablemente en Europa, y el alemán bastante también. El español tampoco no va mucho a la saga, pero el inglés no es tan bueno. Pero no es el tema el tema de los hospitales solamente. Hay todo un tema de regulaciones, que todo está regulado en Europa. Uber, por ejemplo, la historia de Uber, la alternativa a los taxis que hay ahora, que se llama la economía redistribuida, en donde una persona que tiene un auto puede ir a buscar a otro y le paga sin ser taxista para eso. En Inglaterra tiene un éxito excepcional. Y está prácticamente prohibida en la gran mayoría de las ciudades de Europa ahora, porque la Unión Europea no le gusta y le parece mal, y que los taxistas de qué van a vivir, y están podridos de esto. Los ingleses quieren competencia, quieren que todos compitan con todos, y sienten que la competencia es lo que la hizo a Inglaterra rica, y tienen razón. Lo que pasa es que un taxi londinense era realmente caro. Pero el señor que manejaba un taxi londinense, y yo estoy a favor de Uber y estoy a favor de la competencia, pero la verdad es la verdad. Un taxista, para ser taxista londinense, para tener el permiso de taxista, tenía que estudiar 5 años. Escucha bien, 5 años tenés que ir antes de tener la licencia de taxista. 5 años. Y tenés que saberte el mapa de Londres de memoria. Los que conocen Londres saben que Londres es infinitas callejuelas, infinitas. Pero aparte nada es paralelo con nada funciona. Es una ciudad armada de ciudaditas chiquititas que se fueron pegando. Lo que uno llama los barrios londinenses son ex ciudades, y es un desastre. Los taxistas tenían que moverse, pero es carísimo realmente, y muy cómodo. Vos viajaste en los taxis londinenses, ¿no es cierto? Sí. Muy cómodo, ¿viste? Lagrimeando, pero he viajado. Sí, claro, sí, cada vez que saltaba ¿cómo se llama? El reloj, ¿no? El reloj del taxímetro. Ay, Dios mío, sí, carísimo. Viaja de terriblemente caro. Además que la libra está muy cara en general. Sí, de a libra pasaba el tipo. Sí. No, pero escúchame, ir al aeropuerto lo hice una sola vez, por supuesto, después empecé a andar en tren, y si pudiera volvería caminando también. Costaba $140 ir al aeropuerto, a Heathrow, desde Londres. Sumas de locos. Bueno, vamos a la tanda y después vamos a hablar sobre un tema que es el tema de la diabetes 2 y algunos mitos que tienen que ver con la diabetes. ¿Qué te parece?
Por supuesto. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional por Radio High. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. ¿Y qué es lo que va a ocupar el resto de la mañana en este encuentro? El resto de la mañana no sé, pero la próxima media hora vamos a hablar de la diabetes 2. Primero explicar qué es la diabetes y primero, a ver, ¿por qué voy a hablar de la diabetes? La diabetes en este momento es uno de los temas centrales de salud de los cuales se ocupa la WHO, la Organización Mundial de la Salud, como una de las grandes amenazas de salud. Y creo que la gente sabe poco del tema y creo que hay muchos, he visto muchos mitos de gente y de cosas de ignorancias que solamente no conducen yo ya mismo me enredé. Básicamente tenemos que saber más sobre la diabetes 2. ¿Y por qué la llamamos diabetes 2? Primero que la diabetes es una enfermedad por la cual el páncreas deja de mandar suficiente insulina al cuerpo, a veces del todo, como la diabetes 1, y a veces en parte. Y esto causa un daño a la larga muy grave sobre el cuerpo. La insulina mantiene a raya los niveles de glucosa en la sangre. Si los niveles de glucosa en la sangre son altos, estos van erosionando al sistema venoso y lo van destruyendo, causando en los casos extremos de amputación o muerte, que es muy común morir de diabetes. Es una enfermedad que genéticamente están más predispuestos tanto los latinos como los judíos. Así que en el caso de Radio High es el público correcto, ¿no? Y la diferencia entre la diabetes 1 y la diabetes 2 es que la diabetes 2 ocurre ya de grande, en general es paulatina, empieza cada vez a ser peor el trabajo del páncreas. Hay un concepto que se llama resistencia a la insulina y que tiene que ver con la gordura. Hay muchos temas que tienen que ver con la diabetes, pero básicamente hay dos estados importantes en relación a la diabetes 2. Primero el prediabético y después el diabético. La prediabetes es como, pensemos como en la presión sanguínea, ¿sí? La presión normal es 812, podría ser 813, ya 814 es un problema, 914, es decir, es paulatino hasta que se convierte en una enfermedad que hay que controlar. Y lo más importante que hay que entender es que el nivel de glucosa que nosotros tenemos, la responsabilidad de esa glucosa viene desde la comida que comemos. Y la comida hay que dividirla en dos, en tres básicamente está dividida, ¿no? Carbohidratos, grasas y proteínas. Y son los carbohidratos, y solamente los carbohidratos los que producen, los que de ellos se produce glucosa. Es muy común en la gente confundir temas como el colesterol, como la presión sanguínea con la diabetes. Por ejemplo, el colesterol, no existe ningún tipo de fuente de colesterol que no sea animal. Repito, no existe. El aceite jamás tiene colesterol, nunca. Y mientras que en el azúcar, por llamarlo de alguna forma, no existe azúcar que venga de origen animal. ¿Okay? La carne no tiene ningún carbohidrato, cero. El pescado lo tiene cero, el huevo tiene cero.
Pero los azúcares que nosotros estamos acostumbrados a comer, en general, tomar una Coca-Cola, etcétera, eso es el azúcar directo, pero hay azúcar indirecto que son carbohidratos como el pan, por ejemplo, ¿sí? O como la pasta. Uno de los tantos mitos que hay, por ejemplo, es, tanto en cuanto a dietas como a diabetes, es que la corteza del pan engorda menos o es menos dañina que la miga, y es exactamente al revés. La corteza del pan contiene mucha más cantidad de harina per centímetro cuadrado que la miga. La miga tiene aire y agua. Por eso es mejor la miga que la corteza. Pero en cuanto a la diabetes mismas, la gente debería, primero de todo, tiene que revisarse el azúcar. ¿Y qué es revisarse el azúcar? Es bastante más complicado que el colesterol y que la presión. El método natural para revisar el nivel de azúcar, y que primero de todo es invasivo porque hay que sacarse sangre, a diferencia de presión, donde uno simplemente se mide la presión, acá hay que sacarse sangre, y esa sangre se mide, hay medidores de glucosa. Lo normal, lo natural cuando uno se despierta es que sea 80, es un número 80. Ese número, cuando uno se despierta de 80, va cambiando según lo que uno se alimenta durante el día y lo que el páncreas hace con esos carbohidratos que nosotros consumimos. Entonces, si yo como un pedazo de pan, mi páncreas va a mandar la cantidad suficiente de insulina para contrarrestar el azúcar que va a estar producido por la ingesta del pan. Pero, por supuesto que esa ingesta de pan que tenemos, que comemos, ese pan que comemos, el azúcar que tiene también es energía. Es decir, si nosotros agarramos y comemos un pedazo de pan y salimos a correr, ese pedazo de pan nos vamos a comer la energía producida por ese pedazo de pan y el nivel del azúcar en la sangre no va a cambiar. En la vida sedentaria que llevamos todos, esto es un problema, es decir, la energía, comemos mucho más de la energía que necesitamos y el páncreas, si no anda bien, no va a responder con insulina, eso causaría estados de diabetes o de prediabetes. Y en diabetes hay varias fases. La primera fase es la limitación alimenticia, después hay un sistema de utilizar remedios, un remedio muy común y muy viejo, se llama la metformina, y eventualmente cuando ya el páncreas no anda o cuando ya está prácticamente ya no puede andar más, hay que inyectarse insulina. El problema de la inyección de la insulina es que causa picos en azúcar y en insulina, y si hay mucha insulina se puede haber un coma, la famosa bajada de azúcar, la hipoglucemia, o puede lo contrario, es decir, si el azúcar a veces llega muy alto, puede tener lo que se llama un coma diabético, que puede ocurrir por haber ingerido mucho azúcar y quedando dando vueltas en la sangre y no haya insulina que lo pueda corregir. El tema es que la diabetes está relacionada hoy con la obesidad. Y se sabe, o hay una correlación muy fuerte entre la obesidad y los niveles de diabetes. A la gente que baja mucho de peso, en general mejora en sus números de diabetes. Para ponerlo a nivel internacional, hay países con crisis de diabetes graves. La primera, el país con la crisis más grave es México. México, el problema de la obesidad, tomando en cuenta que además son latinos, ha creado una epidemia grave de diabetes en México, también en Estados Unidos, también en Tonga, una isla en el Pacífico, donde la gente es muy obesa, tiene problemas serios con diabetes. Y en este momento uno de las discusiones están sobre qué tipo de dieta hay que hacer cuando uno es diabético. Y la respuesta es cuanto menos carbohidratos mejor. Y esto es muy general, es decir, por supuesto lo que hay que hacer es ir a ver a un médico. Lo que hay es un examen de sangre que no se hace lo suficiente, que es el más importante, que se llama la glicosilada en Argentina. Es un examen de sangre que revisa el estado del azúcar promedio en los últimos 3 meses. Y eso es lo que indica cuán bien está manejado el azúcar, cuán bien funciona nuestro páncreas. Porque en cualquier momento que vos sacas sangre, tenés que tomar en cuenta cuánta energía gastaste, en qué momento estás. Es decir, puede ser que en ese momento esté bien o puede ser que esté mal y que hay que cotejarlo. Mientras que con la presión no podemos hacer eso. En la presión tenemos que ir midiendo todo el tiempo la presión, varias veces por día la presión para saber más o menos cómo está uno de presión, y hay todo un método para medir la presión.
el azúcar está la glicosilada, que es muy importante, y que si estuviera más generalizada, mucho más gente estaría más al tanto de ser prediabético. Y ser prediabético no es una condena a la diabetes, es simplemente una tendencia y que exigiría de la gente de comer menos carbohidratos. Y hay varios mitos con eso en cuanto a qué tiene carbohidratos. Por ejemplo, la sandía. La sandía es muy baja en carbohidratos. Es increíble, uno dice, pero es muy dulce. Sí, pero es baja en carbohidratos, no tiene tanto azúcar, lo que tiene es mucha agua. Recordemos que todo es proporcional, ¿no? Es así también que las frutas, hay frutas como la manzana, que teóricamente mucha gente me dice, no, la manzana no tiene carbohidratos. No, la manzana tiene muchos carbohidratos. Hay tablas online, realmente se puede ir a cualquier lugar de internet y poner carbohidratos, tabla de carbohidratos, y uno puede ver los carbohidratos que tiene cada cosa. Hay endulzantes, varios endulzantes que no tienen que no tienen carbohidratos, que no son carbohidratos que podemos digerir. El caso común son el maltitol, el sorbitol. Uno a veces vio en los chocolates o alguna de las cosas que tienen sorbitol o maltitol, los chicles que no tienen azúcar, todos tienen maltitol, oxilitol. Son todos azúcares, son dulces, pero no tienen carbohidratos. También, por supuesto, está la sacarina, la stevia, que tiene toda una historia detrás. Y estos son... Pero, por ejemplo, una de las cosas que la gente no sabe es que el alcohol no tiene carbohidratos. Fuera de los vinos dulces, tiene muy poco o nada, ¿sí? El vodka, por ejemplo, no tiene absolutamente nada. Pero en las personas diabéticas el alcohol puede causar una bajada de azúcar. El alcohol mismo hace bajar el azúcar y después lo hace también volver a subir. Tiene su influencia, pero la verdad es que como fuente de carbohidratos el alcohol no lo tiene. Así que esta es la historia que tenemos para contar. Vamos de tanto en tanto a hablar sobre mitos médicos y temas que la gente no conoce y no sabe. ¿Te parece que nos vamos a la última canción, Luis? Sí, y te quería preguntar algo con respecto a esto, ¿no? Vos aclaraste que existe, bueno, el diabético propiamente dicho, el diabético fase 2, que es como una gran cantidad de la población vive la fase 2, y están los prediabéticos, los que sencillamente con alguna actividad física y cambiar sus hábitos alimentarios, directamente ni siquiera deberían llegar a la instancia de visitar un profesional. Pero el fase 2, ese sí es el... No, ese es un diabético, no es fase 2, es diabetes 2. Hay diabetes 1, que es la que tienen los chicos a veces, la que se tiene que inyectar insulina desde muy chicos, que es una diabetes que está causada por temas totalmente distintos, que en este caso es autoinmune, es decir, parte del sistema inmunológico del chico ataca a su propio páncreas y lo liquida, como si fuera un cuerpo extraño. Eso se llama la diabetes 1, no es tan común, existe por supuesto, yo conozco gente, pero la diabetes 2 es la que tiene la gente por obesidad, por el tiempo, porque el páncreas, como podría decir en forma figurativa, se cansó. Sí, es decir, lo tienen de grande, puede ser desde los 35, en general ocurre más adelante. ¿Cómo? Esa es como la diabetes signo de los tiempos, ¿no? Esta es la diabetes, según la teoría, sí, es signo de los tiempos. Y el problema es que no se puede hacer nada con los páncreas, porque no hay trasplante de páncreas que es muy difícil de hacer. De hecho, ahora hay una mujer que la están trasplantando un páncreas porque tiene miedo a las inyecciones, a las de insulina. Pero es un problema serio que todavía no le encontraron la vuelta. Hay unas bombitas que bombean insulina cada tanto tiempo, todavía no están online. El día que se ponga una bombita, una bomba, ¿no? Es un sistema que se mete... Sí, un autorregulador. Un autorregulador que es externo, ¿sí? Como tipo un marcapasos, llamémoslo así, ¿no? Un marcapasos de glucosa, y que va manejando los niveles de glucosa online. Todavía no están terminados esos, hay muchos aparatos que están cerca de eso. Cuando eso ocurra, por supuesto, eso va a solucionar los problemas para mucha gente. Vamos a la canción, porque los que tienen diabetes tienen este problema que vamos a escuchar en la canción. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es el observador internacional por Radio High.
Viajero incansable. Cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. ¿Sigue la saga Escandinavia? Seguimos con Escandinavia y vamos a hablar hoy de Dinamarca. Por lo menos vamos a tratar de terminar hoy de hablar de Dinamarca si empezamos ahora. Dinamarca es un país de los que ya venimos hablando del grupo Suecia, Noruega y Islandia, que son países que tienen un idioma muy parecido, pero los daneses son bastante distintos del resto de los escandinavos en muchas cosas. Primero de todo es el país más al sur de Escandinavia, ¿sí? Es decir, su frontera sur limita con Alemania. Y su historia tiene gente muy famosa, Hans Christian Andersen, el famoso escritor de cuentos que todos crecimos con ellos, los hermanos Grimm, etcétera. Niels Bohr, el gran académico experto en temas atómicos que es uno de los padres de la bomba atómica. Y es un país que tiene un sistema constitucional, una monarquía constitucional bastante antigua, ya para la época alrededor de 1750 ya era una monarquía constitucional. Tenían un parlamento, y lo que la hace especial es que primero que tuvo colonias en América también, algunas islas pertenecieron a Dinamarca, pocas, pero en general las grandes colonias de ellos son Groenlandia, esa isla gigante que está pegada a Canadá y que está en el continente americano, por lo menos geográficamente se la ve así, y tenemos las Islas Faroe, que son unas islas que están en camino otra vez en el Océano Atlántico, en el Norte Atlántico, entre Inglaterra e Islandia. Groenlandia es, en cuanto a tamaño, gigante. Estamos hablando de algo, un tamaño yo te diría la mitad, no sé si la mitad, pero un tercio de la República Argentina. Pero todo cubierto por hielo, ¿sí? Viven allá los Inuit, hablan un idioma que es el groenlandés, que no tiene nada que ver con el danés. Es un idioma que tiene nombres de lugares que tienen 35 letras. Muy difícil de pronunciar. No sé si alguno quiere ir a mirar online Groenlandia. Y Groenlandia son hoy... es un estado que podría ser independiente. De hecho recibieron el derecho de la autodeterminación y en cualquier momento ellos se pueden llegar a independizar, pero es un país con muy poca población, miles. Y ¿vos te acordás, Luis, el libro El país de las sombras largas? Sí, señor. Eso era sobre Groenlandia. Y bueno, Dinamarca, como dije, es parte del reino danés junto con las Islas Faroe, unas islas que tienen 20.000 habitantes, que son más conocidas por su equipo de fútbol que siempre pierde 18-0, 22-0 en Europa, ¿no? Que tiene representación independiente en el fútbol. Pero la Dinamarca misma, su historia en la Segunda Guerra Mundial es muy interesante. Durante unos meses antes de comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca firma un acuerdo de no agresión con Alemania, que le sirvió de muy poquito, porque los alemanes entraron muy rápido. Y la historia realmente se remonta, el conflicto con Alemania se remonta a todavía la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, Dinamarca fue neutral. Pero antes de la Primera Guerra Mundial, Dinamarca tenía territorios que hoy están al lado hoy son de Alemania, las zonas de Schlossen, y hay, de hecho, gente habla danés en esas zonas, minorías muy chicas, pero que hablan danés. Cuando termina la Primera Guerra Mundial y estos lugares habían sido conquistados por Alemania durante la guerra,
A Dinamarca le ofrecen devolverle los territorios y ellos dijeron, miren, no, la verdad que acá la gran mayoría de la gente habla alemán, yo estoy dispuesto a hacer un plebiscito, el que quiere que se una, el que no quiere que no se una, y de hecho solamente una porción muy chiquita de esos territorios volvió a Dinamarca y el resto se quedó en Alemania. Y en la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca fue invadida muy rápido por Alemania, y que no puso ninguna resistencia, por supuesto, porque no tenía un ejército muy chiquito y muy poco entrenado, y lo que pasó en Dinamarca es algo muy especial para los judíos durante el Holocausto, que hacen a Dinamarca uno de los países más especiales para la historia del pueblo judío desde la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, casi todos los países de una forma o de otra cooperaron con los nazis, la gran mayoría de la población. En Dinamarca no fue así. La población no cooperó con los nazis, absolutamente no cooperó con los nazis, formaron un gobierno títere de Alemania, pero en un momento determinado se decidió mandar a los judíos, tomar a todos los judíos daneses y sacarlos llevárselos para asesinarlos en Auschwitz. El jefe de la Gestapo en Dinamarca era un antinazi, increíble, ¿no? Pero él llamó al jefe de la comunidad judía de Dinamarca y le dijo de que mañana a la noche iban a llevarse a todos los judíos en una acción coordinada en todo Dinamarca, especialmente en Copenhague. El jefe de la comunidad judía no le creyó, pero este hombre insistió y se encontró con otro hombre que sabía que estaba en los grupos antinazis, y finalmente convencieron a la comunidad judía, mandaron ese mismo día, todos los judíos se fueron al norte de Dinamarca, el que lo ve en el mapa es como un palito así que sale de Alemania, ¿no? Dinamarca, y enfrente, justo enfrente, está Suecia, ¿sí? De hecho hoy hay un puente, el puente de Øresund, que es el que une Copenhague con Malmö en Suecia. Y a la noche, los pescadores daneses pasaron a toda la comunidad judía a Suecia, que era neutral, y por lo tanto salvaron así a todos los judíos daneses. Cuando al otro día fueron a buscarlos no había casi nadie. Prácticamente no murieron judíos daneses durante la Segunda Guerra Mundial, y lo salvaron la población local, que todo el mundo se dedicó al tema. ¿Y la Gestapo local? Hay mito... ¿Cómo? ¿Y la Gestapo local? Y el señor de la Gestapo local, ese hombre que después fue condecorado, como, no, él se portó, arriesgó su vida, está claro, si lo agarraba la Gestapo, era boletísimo, era. Yo no tengo que contar lo que hubiera pasado con él, ¿no? Pero él se jugó la vida, pero se jugaron la vida a montones de gente. Hay un mito que no es verdad, que el rey de Dinamarca, cuando le pidieron a los judíos que salgan, porque los judíos en todos los países de ocupación les hacían poner la estrella de David amarilla para que anden por la calle. Estaba en Alemania, si era en Francia, en todos lados. En Dinamarca decían de que el rey salió con una estrella de David. Mentira, no es verdad. Eso es de los tantos mitos, pero sí que mucha gente de la población danesa había salido con la estrella de David puesta, aunque ellos no eran judíos. Pero igual, claramente esto fue salvado por una persona determinada. Bueno, hicimos la mitad de Dinamarca hoy porque solamente hasta la Segunda Guerra Mundial, y mañana vamos a seguir con el resto. ¿Qué te parece, Luis? Porque se nos terminó el programa una vez más. Se nos hacen difíciles los escandinavos, ¿eh? ¿Cómo? Se nos hacen difíciles los escandinavos. Es que son temas muy interesantes. Sí. Escandinavia es muy interesante y bueno, y siempre tenemos noticias de allá, cosas. Bueno, mañana comprenderás. Vamos a ir en algún momento seguramente ir a ver las ¿cómo se llaman? Las luces polares, ¿no? Arrancaré preguntándote cómo es la organización diaria del danés. ¿Cómo nace así? ¿Qué hace un danés cuando se levanta a la mañana? ¿Qué hace un danés cuando se levanta a la mañana? La pregunta Campos. Luis, a todos los oyentes, hasta mañana entonces. Y síganos en el Observador Internacional, es mucho más amplio síganos, de lo que podamos llegar a denunciar aquí. Excelente, chao. Que estén muy bien. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa el Observador Internacional.